de usos. Y pues, si se dan cuenta, la parte instrumental. En la parte instrumental de los ensayos, esta, a diferencia de los otros, no lleva tanto equipo como HPLC, pero sí lleva algunos equipos especiales y vamos a ir analizando la práctica poco a poco. Entonces, les pido su colaboración cuando esté haciendo las preguntas, ¿verdad? Para tener una buena retroalimentación. Y que la práctica vaya así fluida y no nos lleve más tiempo del necesario. ¿Me hacen favor de confirmarme si ya están viendo mi presentación? Ya, licenciada. Sí, Samira. Gracias. Bueno, entonces, el eugenol, si ustedes comienzan a buscar en el internet de eugenol, les va a salir muchos artículos o información relacionados a un aceite esencial. ¿Al aceite de qué planta? Del clavo de olor. Del clavo de olor, relacionado completamente al clavo de olor. Esta es la estructura del eugenol. Si nos damos cuenta, pues es un compuesto con un anillo fenólico, un grupo metoxi, ¿verdad? Y un grupo alilo, que tenemos en posición para con respecto al grupo hidroxilo del anillo de benceno. Les pongo esta imagen y ¿por qué coloqué esta imagen? Porque se usa como anestésico pues, en el apartado de los dentistas y todo eso. Sí se utiliza Como a nivel fuente de rellenos o algo así, perdón. Ajá, para fuentes de relleno, pero no como anestésico, sino como analgésico, que es diferente. Ah, sí, perdón, analgésico. Ajá, es diferente y por eso también era una de las preguntas del examen corto. En el corto yo les puse anestésico y eso era incorrecto, sino que era analgésico, ¿sí? Entonces, a nivel de odontología se ha utilizado bastante y todavía se sigue utilizando. Entonces, por eso también se le conoce como aceite de odontología. Algunos libros, así, artículos muy antiguos que me topé, lo mencionan de esta manera. Dentro de las características del eugenol, pues miren, tenemos que es un líquido incoloro o amarillo pálido, ya desde su estado físico. Los que habíamos hablado, por ejemplo, el ácido ascórbico y el clorhidrato de tiamina, ¿cuáles eran sus características fisicoquímicas? Eran sólidos. Eran sólidos, cristales, blancos y todo, ¿verdad? Entonces, estos son líquidos. Entonces, ahí va comenzando a haber una diferencia. Entonces, sí, algunas materias primas, principios activos, pueden estar en estado líquido. Tiene un fuerte olor aromático, ¿verdad? Eso es ya dentro de sus características por el anillo de benceno que tiene. Y lo relacionamos al clavo, ¿verdad? Pero en cierto modo, es el clavo, tiene el olor al eugenol, ¿verdad? Porque es uno de sus componentes, ¿verdad? Tiene un sabor acre y picante. Se oscurece al exponerlo con el aire, ¿verdad? Y es ópticamente inactivo. Con respecto desde el punto de vista de su solubilidad, tenemos que es poco soluble en agua, ¿sí? Miscible en alcohol, ¿verdad? Y también en cloroformo, éter y aceites fijos. Esto va relacionando las características de polaridad. Nos podemos dar cuenta que sí tiene un grupo hidroxilo en su estructura y podríamos pensar, bueno, este grupo hidroxilo le confiere al compuesto características de solubilidad con agua. Sí puede llegar a formar puentes de hidrógeno con el agua, al igual el grupo éter que está aquí. Él no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? En el mismo, pero sí interactuar con los hidrógenos de otros solventes. Pero el resto de su cadena es una cadena hidrocarbonada, que eso dificulta los procesos de solubilidad. Al final, la cadena hidrocarbonada le confiere al compuesto que polaridad o apolaridad. Repito, la cadena hidrocarbonada. ¿Qué le confieren? Apolaridad. Apolaridad. Entonces, ahí recuérdense que la solubilidad se maneja el concepto de lo similar disuelve a lo similar. Es por eso que en compuestos como cloroformo, éter, aceites fijos que tienen características apolares, el solvente el eugenol se disuelve muy bien. Sus usos, ya lo habían comentado ustedes, es empleado en estomatología, ¿verdad? A nivel de odontología, ¿verdad? En una mezcla con zinc. Es por eso que en ocasiones hasta se vende como pastillas de zinc, con pastillas como zinc eugenol, como materia para obturación temporal y como componente en las preparaciones de higiene oral.
También, además de ser analgésico, sirve para limpiar el área bucal. Esa es una de las características que tiene. Cuando estemos hablando casi al final del semestre que nos toca hablar de germicidas, uno de los compuestos que vamos a hablar son todos los derivados del fenol, donde entra el eugenol. Si se dan cuenta, el eugenol dentro de su estructura es un derivado del fenol. Tenemos la estructura de fenol que tiene un grupo metoxi, ¿verdad? Y un grupo alilo en posición para, ¿verdad? Entonces, ese compuesto, el compuesto fenólico, tiene actividad germicida, ¿sí? Y también por eso se utiliza en esas preparaciones para mantener limpia el área donde fue trabajada. En ocasiones también ya se ha utilizado como saborizantes y a nivel de perfumería. El eugenol es parte del aceite esencial del clavo. Los aceites esenciales son derivados de productos naturales que tienen las características de ser volátiles. Por eso también se le conoce como compuestos volátiles. Son los metabolitos secundarios responsables del aroma y la fragancia que tienen las plantas. Son muy cotizados a nivel de la industria de alimentos y sobre todo en la industria de perfumería. Los diferentes tonos que se pueden llegar a obtener con la mezcla de estos ingredientes hacen que el eugenol sea interesante para estas industrias. A ver, ¿algún otro uso que hayan encontrado ustedes en su revisión? Yo encontré que en la industria cosmética también se utiliza en cremas hidratantes. En cremas hidratantes, ajá. Y también leí un poquito que podría servir como, como antiinflamatorio, porque tenía una actividad que inhibía la ciclooxigenasa, creo que se menciona, no sé. Ciclooxigenasa, las COX-1. Ujú. Hans, ¿se había levantado la mano? Yo encontré que se utilizaba también para hacer vainilla artificial, la vanilina. Exacto, Y precursor para la síntesis de vainilla artificial. Y como estabilizante y antioxidante en hules y plásticos y en algunos insecticidas. Algunos insecticidas. También Yanis comenta que también se ha utilizado en las mascotas, contra parásitos, piojos y pulgas también. A ver, aquí hay otros que están levantando la mano. Damaris. Buenas tardes, licenciada. Yo encontré también que en la industria del cosmético se utiliza para perfumes y para aceites esenciales y también para antioxidantes para plástico y hules. Exacto, cabal, para eso se utiliza en esas industrias. Evelyn. Yo también encontré que se utilizaba como coadyuvante en enfermedades que involucraban muchos procesos oxidantes como la enfermedad de Parkinson o el cáncer. Enfermedad de Parkinson y de cáncer. ¿Por qué mecanismo o algo más encontraras de eso? Lo que encontré es que el mecanismo que utiliza es secuestrando los radicales libres, eliminando la peroxidación de lípidos y permitiendo que el cobre y el hierro se mantengan en su estado reducido en el cuerpo. Estado reducido en el cuerpo. Sí. Al ser un derivado de producto natural, es en auge de bastante estudio para ver las atribuciones, funciones que pueden tener, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros tenemos que basarnos es lo que está con validación científica, lo que está respaldado su uso, ¿verdad? Y la función que este va a tener. Eso es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta. También presenta toxicidad. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. Puede ocasionar cierta toxicidad y eso es lo que se tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? Bueno. Las fuentes de eugenol son, digamos, como decía, es un derivado fenólico. Se puede poner también a través de síntesis de fenol, ¿verdad? Pero se ha obtenido mucho a través de la purificación y destilación de los aceites de clavo, principalmente, ¿verdad? Esta es la primera, ¿verdad? Que se puede extraer. También se puede extraer el eugenol, porque es la molécula tal cual de lo que es el aceite de pimienta, hojas de laurel, canela, alcanfor y aceites. Y otros aceites. ¿Qué es lo que pasa? Los aceites esenciales son mezcla de varias moléculas que pueden ser derivados monoterpenos
o derivados sesquiterpenos. El eugenol termina siendo un derivado aromático de características monoterpénicas, ¿verdad? De todos esos compuestos químicos, y puede ser en mayor o menor proporción en otros aceites. En donde está en mayor proporción, pues es en el aceite a partir del clavo. Recuérdense que lo que se utiliza son las unidades floridas, ¿verdad? Los brotes ya desecados, y de esto se va haciendo la extracción, que puede ser por procesos de destilación, hidrodestilación, extracción con solventes de características apolares. ¿Algo más que hayan encontrado de fuentes de obtención de eugenol? Yo encontré muchos artículos donde partían del eugenol para la síntesis de otros derivados. Derivados que están viendo ahorita para el tratamiento de leishmaniasis, por la actividad como parasiticida que tiene el compuesto. Evelyn, ¿qué nos puedes compartir? Yo encontré que también que en el laboratorio muchas veces utilizaban albahaca dulce para la obtención del eugenol porque la obtenerse de los clavos era muy difícil ya que costaba que madurara la planta y que produjera las partes floridas. Exacto, sí, por el proceso de fermentación. En algunos países, digamos en nuestro país, es muy característico obtener buenos rendimientos del clavo. Otra característica que cuesta obtenerlo a partir directamente del clavo es por el tipo de aceite. Todos los demás aceites esenciales tienen las características de ser menos densos que el agua. Por lo tanto, al momento de ponerlos para separar, nos quedan en la parte arriba, ¿verdad? Se nos forman dos fases y el aceite esencial queda sobre el agua. El aceite de clavo no. El aceite de clavo es ligeramente más denso que el agua. Entonces, hay que dejarle más tiempo para la separación, y o si no, cuando está el proceso de destilación por el equipo Neo Clevenger, en el tubo de la ampolla de separación, se vuelve una mezcla lechosa, y eso dificulta un poco el proceso de extracción. Por eso en ocasiones se prefiere ver qué otra técnica para la obtención del aceite por esa característica que tiene. Y además, no es solo es obtener el aceite de clavo. Ya obtenido el aceite de clavo, tenemos que purificarlo, o sea, aislar la molécula de eugenol, que es lo que nos interesa. Sí, también se puede extraer de la nuez moscada. Como les decía, se puede obtener de varias fuentes, ¿verdad? De aceites. Todo aceite esencial puede ser que tenga cierto nivel de eugenol, ¿ya? Nosotros en el PRONAT hemos hecho investigaciones con el aceite de laurel, que presentó muy buena actividad bactericida para matar bacterias. Cuando le hicimos su cromatografía en capa fina, traía cierto porcentaje de eugenol. Y nos pusimos a revisar y cabal, la actividad bactericida posiblemente que estaba presentando el aceite de laurel se podía deber al porcentaje de eugenol que tiene. Encontramos unas variables de laurel, no Lycia guatemalensis, sino Lycia lóbulos guatemalensis, y esa la que tenía la limitante era que tenía menor porcentaje de eugenol, y se notó el decaimiento de la actividad bacteriana en los aceites que tenían menor porcentaje de eugenol. Entonces ahí es donde se va dando esa correlación. El eugenol no sirve solo como analgésico, sino sí ha evidenciado tener muy buena actividad bactericida. ¿Cuál es la limitante? Y como les digo, que no lo voy a usar como si fuera un antibiótico de un solo, también por la toxicidad que el compuesto presenta y la estabilidad que se le tiene que dar. ¿Queda esto claro? ¿Dudas, inquietudes por el momento? ¿No? Va. Evelyn tiene la mano levantada, no sé si es que la dejó levantar. Yo creo que la había dejado levantada. O Evelyn, no sé si tienes dudas. No, la dejé levantada, disculpen. Ah, no hay problema. Entonces, miren estas imágenes, cabal, pues nuevamente la estructura del eugenol, que se puede obtener el clavo, ¿verdad? Es característica de dónde se encuentra. ¿Cómo nos lo pueden vender? Nos lo pueden vender supuestamente como aceite de eugenol. ¿Por qué les digo supuestamente como aceite de eugenol? Los porcentajes de rendimiento de aceites esenciales extraídos de productos naturales son rendimientos bajos. Aceites esenciales, el porcentaje de rendimiento puede estar entre un 0.05% hasta un 1.5%. El aceite de clavos sí es uno de los que más rendimiento tienen. Pero si aquí me dicen aceite de eugenol, en teoría no es aceite de clavo, porque el aceite de clavo trae toda la mezcla de los otros compuestos, sino que sería el aceite ya puro. ¿Qué es lo que pasa? Venden adulteraciones. Muchos gente con fines de lucro, ¿verdad? Utilizan aceite mineral.
que ese no es natural, sino que es un derivado sintético, y le mezclan cierto porcentaje, cuartean el aceite, por así decirlo, para obtener volumen, y cuando uno lo abre, sí siente el aroma del eugenol, o utilizan eugenol sintético, no lo quieren vender como un compuesto orgánico, ¿verdad? Entonces, utilizan eugenol sintético, se siente el aroma, pero nos están dando gato por liebre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver y se van con respecto a los precios. Por ejemplo, yo les soy sincera, cuando ustedes miren botellitas que les están vendiendo de aceite esencial, supuestamente, por ejemplo, de almendra o de coco, que les ofrecen casi 500 mililitros por 15, 20 quetzales, es de dudar la procedencia. Muy posiblemente sean aceites cuarteados o adulterados, ¿ya? Y hay que leer la etiqueta, porque muchos de esos aceites sí se pueden utilizar porque traen porcentaje del aceite de interés, pero nunca para consumo oral, sino que uso tópico, que lo utilizan muchos en spa, para masajes, ya es con otra finalidad, ¿sí? Sí, Margaret Morales, tenía la mano levantada. Sí, ¿me escuchan? Sí. Yo leí, bueno, encontré que según la FDA, este no es catalogado como un medicamento, ¿verdad? Pero decía que sí, lo que ustedes mencionaban, de que hay personas de que lo venden como un producto de venta libre, diciendo que es un tratamiento para el dolor de muelas, ¿verdad? Y puede que funcione, pero en sí la FDA no ha dicho que es un medicamento. Sí, miren, hay un caso curioso que mi papá nos cuenta. Hace años, él tenía un conocido, un amigo, en el puerto de San José, que le comentó que la esposa se estaba quejando del dolor de muela, que era sábado por la tarde, que no iban a ir al dentista, que en ese momento los dentistas llegaban como a mitad de la semana y o 1 o 2 veces al mes. Mi papá le dijo, mire, calme el nervio, compre aceite de menta, aplíquese con un hisopo sobre la muela donde le está lastimando y eso le va a calmar el dolor en lo que llega al odontólogo. Esa fue la instrucción, ¿sí? La persona, teléfono descompuesto, lo que le dijo a la esposa, que se hiciera gárgaras con menta, aceite de menta. ¿Qué fue lo que pasó? Se mata tanto el nervio que la persona se le cayeron unas muelas, unos dientes. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Aparte, la función que sí tiene una función en específica, pero también depende cómo es la forma de administrarlo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Lo que les decía yo de que también, bueno, antes en los buses, ¿verdad? Que se subían a vender, a ofrecer los productos de origen natural, ¿no? Que aliviaban cualquier cosa, desde caída de cabello hasta disminución de grasas y cualquier función biológica que le atribuían, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre utilizar los productos que tengan el registro sanitario. Es un respaldo de que por lo menos se está velando porque se leyó el expediente, que lo que se está vendiendo cumple ciertos parámetros de calidad, ¿sí? Entonces, como les decía, nos venden así como eugenol. Tendríamos que revisar a ver si no esto es solo como que en aspecto de marca de venta y en realidad en letras pequeñas en el resto de la etiqueta diga aceite de clavo. O sea, ahí no me va a traer solo eugenol, sino que arrastra todo, ¿sí? ¿Queda eso claro? La diferencia entre aceite de clavo y eugenol no son sinónimos. ¿Sí queda eso claro que no son sinónimos? Sí. ¿Sí? Va, perfecto. Y como les decía, estas que están aquí son unas tabletitas que me encontré en internet muy interesantes, que son zinc eugenol. Según lo que encontré y le estuve revisando en el prospecto de este producto, es lo que utilizan más en odontología. Se vienen las tabletitas como para trabajo artesanal de odontólogo, para utilizarlo previo a los trabajos que va a estar efectuando, ¿sí? Según yo leí, antes de terminar de colocar la corona, cuando hacen ciertos trabajos previos o limpieza, le dejan esa pastita al paciente que tiene la mezcla de eugenol y zinc para disminuir el riesgo de infecciones, también que no sienta mucho dolor, y ya después solo terminan retirándola, colocan el sustituto que van a poner y siempre dejan una pequeña capa de eugenol por efecto analgésico y también para evitar infecciones en el punto de la operación. ¿Ya? Esos usos tienen bastante en odontología y según lo que he leído no lo han reemplazado. Se están estudiando derivados directamente de la molécula de eugenol para otros fines terapéuticos. Bueno. ¿Dudas, inquietudes?
¿No? ¿Vamos bien? Espero no haberlos perdido todavía. Dice, sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a analizar el control de calidad, los ensayos. Miren, me quiero basar en algo muy importante. Les recuerdo que los ensayos establecidos en la farmacopea, cualquier documento de referencia, y cuando digo farmacopea no solo es la USP, ¿verdad? Que es la que más hemos estado manejando, sino abarcan desde las monografías de plantas medicinales de la OMS, donde nos dan parámetros de control de calidad, farmacopea argentina, farmacopea microscopía, botánica, cualquier documento de referencia para validar la calidad de un producto, nos va a dar ciertos análisis de calidad. Uno de los primeros análisis es siempre la identificación del compuesto. Si yo vengo y ahorita lo que a mí me interesa es eugenol, ¿va? Y miren, X clínica odontológica le está encargando a mi laboratorio hacer la Y formulación porque va a ser su producto líder en todo el tratamiento que van a estar realizando. Y a esa clínica odontológica le interesa porque consiguió un subsidio con el gobierno para tratar a todos los niños del área rural que tienen problemas de caries. Imagínense ese esquema. Entonces, eso implica bastante inversión, tanto beneficio para la población, el negocio de la clínica, el negocio de mi laboratorio, ¿verdad? Y porque se va a hacer producción a nivel nacional. Vale. Entonces vienen y yo tengo que comenzar a ver mis proveedores del aceite. Si yo miro y comienzo, bueno, tráigame el eugenol, me van a dar varias muestras. Una de las primeras características es que si algo me llega en estado sólido y una muestra en líquido, ¿cuál es la que voy a considerar solo a simple vista que es la correcta? ¿La sólida o la líquida? ¿La líquida? La líquida. La líquida. A menos que me digan, no, mire, esta es una sal de eugenol o algo por el estilo, pero no. A mí me interesa la líquida. Solo en ese punto ya descarto la muestra sólida. Solo tomando en cuenta características físico-químicas, físicas. ¿Queda ese primer punto claro? Sí. Luego a mí me toca hacer, bueno, es un líquido amarillo, tiene olor a clavo. ¿Solo con eso es suficiente para reconocer la identidad del compuesto? ¿O tengo que hacer algo en específico? Chicos, solo con que sea color amarillo, es de consistencia aceitosa y tenga el olor característico del clavo, yo puedo decir, sí, es el compuesto que me interesa, no se preocupen. No, hay que hacer el ensayo de identificación. No. Tengo que ver el ensayo de identificación. ¿Por qué? El aceite ideal, el aceite mazola, el aceite capullo, cualquier aceite de cocina tradicional de sus casas, tiene color amarillo, ¿sí o no? Intensidad varía dependiendo si es que purificado, light, ultraprocesado, no sé qué. ¿Es amarillo, sí o no? ¿Los aceites de cocina de su casa? Sí, son amarillos. ¿Tienen consistencia oleosa? Sí. Sí. ¿Pueden tener olor o aroma a clavo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué, Elsa? Porque ya hay como que varios tipos de aceites que combinan ajonjolí y todo, porque sacan también la esencia, entonces se puede hacer con el clavo. Le pueden agregar la esencia y eso se le conoce como una adulteración, una falsificación. Entonces yo necesito garantizar la identidad del compuesto. Para eso hay diferentes técnicas. Espectrofotométricas, que a mí se prepare a una determinada longitud de onda, compare con el estándar. Las de IR que hemos estado analizando. Hace casi un mes, creo yo, o 3 semanas, ya no me recuerdo bien, cuando estábamos analizando clorhidrato de tiamina, yo les puse el espectro y les dije, miren, este es el espectro de clorhidrato de tiamina. Lo saqué, creo que en ese momento los había sacado la farmacopea británica. Este es el del estándar de referencia. Este es el que yo les voy a colocar. Puede ser que los suyos se miren diferentes por a cómo tomaron una foto, la imagen o la matriz que emplearon. Yo con este que les estoy enseñando tengo la garantía que sí utilizaron la misma matriz que dice la USP porque verifiqué el método.
Y hasta les dije, el espectro que yo les pongo en identificación va a cumplir. Su muestra cumple porque cumple. ¿Ya? Solo con eso que yo les había indicado, quiere decir que ustedes en identificación verificaban su muestra con lo que ustedes tenían del espectro y tenía que cumplir. Nadie tenía que poner no cumple. Vaya, si alguien dice no cumple, perfecto. Puede ser que sí, directamente no cumpla, por lo tanto, no voy a gastar recursos en seguir haciendo los análisis. Es como lo mismo. Si no era el estado, no venía en el estado que se solicita, sino que venía el sólido y el líquido, yo al sólido ni lo volteo a ver. No lo tomo en cuenta, se descarta. Va, el líquido, si cumple esa característica, tengo que identificarlo. Si yo verifico la identidad del compuesto, perfecto. Seguimos con los otros análisis. Si no se llegara a verificar la identidad del compuesto, yo no tengo que proceder con los análisis de identificación de impurezas, de valoración, de compuestos relacionados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es la muestra que me interesa. Me puedo decir, si no le encontré fenol, no encontré hidrocarburos, la muestra está nítida, pero si no era el compuesto de interés, no cumple con la identidad, no me sirve de nada, ¿ya? Ahorita en sus prácticas, sus muestras van a cumplir, el ensayo que yo les pongo identificación va a cumplir. Ustedes solo verifíquenlo con el que lo tenían. Si se era muy, muy diferente, pues comiencen a ver de dónde lo pude haber sacado yo, ¿ya? Porque puede ser que su fuente de consulta, la primera imagen que encontraron en imágenes de Google, no corresponda. Yo los espectros que les coloco son o los que me dan de referencia la USP británica, la farmacopea británica o la japonesa, que les dije que esas eran unas ventajas de esas farmacopeas porque me dan los espectros de referencia, o lo que me da el NISH, que es la base de datos internacionales de IR de compuestos moleculares. De ahí también lo pueden sacar, ¿ya? Pero no trae cuenta seguir con un análisis y desde el momento ustedes dicen que no es el compuesto que les interesa, no cumple la identificación. ¿En qué momento sí yo les puedo jugar para que ustedes analicen bien la identificación si nosotros tuviéramos una muestra desconocida? Cuando teníamos nuestras clases presenciales, su examen final de laboratorio era una muestra desconocida. Tenían que lograr identificarlo al 100% para proceder con el resto de análisis. Es por eso que cuando tenían sus muestras, por ejemplo, vitamina C, clorhidrato de tiamina, si hubiéramos estado en presencial, aunque yo les esté dando la muestra de tiamina o de ácido ascórbico, siempre los obligábamos a hacer la identificación, porque cuando tenían su práctica muestra desconocida, tenían que ustedes lograr reproducir la identificación y lograrla interpretar. Ahorita que estamos en virtual, no vamos a tener análisis de muestra desconocida. Sí tenemos la parte de razonar el por qué es importante hacer la identificación, y si en dado caso yo estoy en el laboratorio, la muestra no cumple, no voy a decir yo, no, el error del analista repita las 20 veces hasta que cumple. No, si no es, yo le ahorro dinero a mi empresa y le digo, no, miren, ese proveedor no nos está dando la materia que queremos. Porque polvos blancos hay N cantidad de polvos blancos. Les pueden intentar vender desde almidón de maíz hasta meterles cocaína como un principio activo. ¿Queda eso claro el por qué la identificación sí te tiene que hacer? Y ahorita, si uno dice, no, la identificación no cumple o no es mi compuesto, se descarta esa materia prima y no se sigue con el análisis. ¿Queda eso claro? Sí, licenciado. Va. Queda también claro que en nuestros laboratorios, para las prácticas que vamos a tener, si yo les digo, este es el espectro de, ahorita digamos, de eugenol, por mucho que sea muy diferente al de ustedes, lo que yo les pongo en el certificado sí cumple con identificación. ¿Queda eso claro? Sí. ¿Sí? Va. Porque lo que menos queremos ahorita con Silvia es tener que volver a poner, tener que volver a dejar su certificado sin calificar porque ustedes estén haciendo una mala interpretación. ¿Ya? Va. Otro grupo de ensayos que realizamos son los de determinación de impurezas.
En el primer ensayo de identificación, a mí me interesa identificar el compuesto que quiero analizar. En este caso, eugenol. Todos los ensayos que son de impurezas, yo no busco determinar la presencia de eugenol, no busco ver que el eugenol reaccione con otro compuesto, sino lo que busco es, bueno, si mi muestra está contaminada con X compuesto, ver si Y reactivo me evidencia su presencia. ¿Por qué? Se los digo con respecto a las reacciones. Uno les dice metales pesados. Y ustedes meten que el eugenol reacciona con el sulfuro y forma un precipitado negro. ¿El eugenol es un metal pesado? ¿Sí o no? No. ¿Cuáles son metales pesados? Un ejemplo de metal pesado. Plomo. Plomo. Ajá. Entonces yo voy a buscar esos compuestos inorgánicos similares al plomo que son posibles contaminantes. Aquí yo me enfoco en contaminantes o hacer ciertas determinaciones de impurezas. Agua, si la muestra está muy húmeda, no me va a servir. Si hay presencia, si no cumple el pH, porque ya hay cierto nivel de acidez, tampoco va a cumplir. ¿Qué fue lo que detectamos la semana, con sus certificados pasados? pH, que era de clorhidrato de tiamina. Yo les puse el rango que no iba a cumplir ya al momento que ustedes aproximaran decimales, que posiblemente les iba a quedar levemente por debajo del límite inferior o levemente por arriba del límite superior. Vale, pusieron cabal, no cumple. Nítido, hizo bien su análisis. Recomendaciones. Ajustar el pH para que la muestra cumpla. Para que el ensayo cumpla, hasta eso ponían. Si yo soy control de calidad, yo no voy a ajustar un ensayo para que me cumpla con esas especificaciones, porque eso es adulteración de resultados, ¿ya? No necesariamente porque yo coloco de forma manual el número, sino que, como me quedó un poquito por debajo del límite, le voy a agregar 2 gotitas de ácido cítrico y así ya me va a quedar dentro del rango. No. Si la muestra no cumple, si por ejemplo pH está fuera del rango o el agua está por arriba de lo determinado, yo no voy a venir a intentar que el ensayo cumpla, porque mi función es decir, bueno, tú me estás dando esta materia así, bajo estas condiciones, vamos a ver si cumple con las especificaciones. Si no cumple con las especificaciones, no es mi responsabilidad lograr que cumpla. Yo simplemente doy el dictamen. Si tu muestra no cumple, yo la rechazo. ¿Ya? Eso fue lo que muchos colocaron. Ajustar el pH para que el ensayo cumpla porque quedó ligeramente por debajo del límite adecuado. Si nosotros estamos haciendo eso, ¿qué quiere decir? Voy a arreglar el pH de todos los toneles, porque no es solo arreglar el pH en mi cubito de ensayo que estoy analizando. Es el pH que estoy analizando de X cantidad de quintales de clorhidrato de tiamina. Voy a arreglarle el pH a todos esos quintales. Y ojo, si el pH está alterado, quiere decir que hay un compuesto que se está degradando, que me está alterando el pH. Entonces tengo un contaminante. No es solo que cumpla un rango, sino que qué contaminante puede estar ahí presente. ¿Queda eso claro? Cuando yo encuentro una impureza o que un ensayo está fuera, yo como control de calidad no es mi responsabilidad ajustarlo, especialmente si se lo estoy comprando al proveedor. Ojo, si el producto ya lo teníamos nosotros, antes cumplía, y por ejemplo ahorita ya no cumple humedad, que tiene mucha agua, entonces sí, bueno, observaciones, si se puede y es factible, cuidar procesos de almacenamiento, hay error en almacenamiento, pero eso ya es para ajustar internamente toda la industria, todo el laboratorio, no solo facilitar que una muestra cumpla. Ya son 2 enfoques completamente diferentes. Alguien me puede decir, mira, tenemos esta muestra y es de nosotros, verifiquemos si estamos almacenándola correctamente, midemos humedad. Yo determino, mira, no cumplió. Bueno, voy a tener que meterla en empaques herméticos o la muestra lo permite, la vamos a secar, luego sellar al vacío y almacenar porque es una muestra muy cara y la podemos almacenar. Pero ya esa muestra es de mi laboratorio, ¿ya? O en dado caso, si ya esté muy por arriba y el proceso de secado sea muy costoso, se mira costo-beneficio, se da el dictamen de que descarte de producto.
Eso es lo que se tiene que analizar. Tengo 2 preguntas aquí en el chat, permítame. Bueno, no solo es afirmaciones que entienden. ¿Queda comprendido esta parte de impurezas y el por qué yo no tengo que, no es mi intención que todo cumpla? Mi intención es analizar el resultado y dar el dictamen lo más imparcial posible. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, ya. Estos análisis se los estoy haciendo debido a que ya vamos calificando 2 certificados y hemos visto los errores frecuentes que están cometiendo. Tercer bloque de ensayos que siempre va a haber una farmacopea, pues es la valoración o la determinación de pureza. Una muestra, pues sí cumplió la identidad, los contaminantes estaban en el límite adecuado, ¿verdad? No pasaron para que sea un dictamen de rechazo y me toca el proceso de valoración. Decir, bueno, el principio activo lo tengo entre tanto y tanto, ¿ya? Resultados que, por ejemplo, el límite fuera 99.5% a 100.7% y a mí me quedó 92%, no voy a decir, no, volver a muestrear porque tal vez fue error. De 92 a 99.5, que era el límite inferior, hay una gran diferencia. Pero si durante el análisis a mí me quedó 99.4, ya es mínimo. Entonces ahí sí puedo decir, bueno, sí, volvamos a muestrear, repitamos el análisis, porque esa pequeña diferencia pudo haber sido error humano. Ahí sí se justifica volver a realizar el ensayo, sí y solo sí todo lo anterior cumplía. Pero sí, me quedó 99.4, no cumple. Yo digo, no, lo voy a volver a muestrear porque tal vez fue error humano, pero no me cumplía porque tenía metales, no me cumplía porque tenía hidrocarburos, ya mi muestra está contaminada. Entonces, el hecho que no cumpla la valoración es el menor de sus problemas también. ¿Por qué? Porque tiene otros contaminantes que hacen imposible que la muestra pueda ser utilizada a nivel de la industria. ¿Ya? ¿Queda eso claro? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes por el momento? ¿No? Esto no es que lo dice la licenciada. Esto es lo que establece el control de calidad de productos farmacéuticos. Y con ese criterio es que ustedes van a llegar a ser los jefes supervisores del área de control de calidad. Y es lo que los diferencia a ustedes de un técnico de laboratorio. El técnico de laboratorio solo sigue lo que dice la farmacopea, mezclar esto con esto, ya, pero ustedes logran inferir, comprender y analizar lo que está pasando. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, que al final es por lo que ustedes los están contratando en una industria. ¿Ya? Toma de decisiones y orientar. Luego ya de este análisis que tenemos, espérame. Espérame, dice aquí, espérame, le estoy leyendo la pregunta. Si aún así por esos errores que se puedan enmendar se rechaza la muestra. No sé qué errores, por ejemplo, lo de valoración. No sé si eso es lo que me preguntas. Que todo lo demás cumple, que valoración nos queda en 99.4. Por ejemplo, eso que usted dijo de que la muestra podría estar húmeda y solo se cambiaba como el almacenamiento o el envasado. Eso sí, solo sí, el producto ya es de mi laboratorio, ya es de mi empresa. Si es que un proveedor me lo quiere vender, lo rechazo. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un producto que cumple ciertas especificaciones. Ya, yo le rechazo al proveedor, él va a tomar la decisión si lo logra secar y todo, y luego va a intentar volverme a ofertar. Y yo vuelvo a hacer el análisis. Ya no es mi responsabilidad secarlo, ¿ya? Pero si ya el producto fue que yo ya lo había comprado, que sí había cumplido, pero mi compañero de bodega se dio cuenta que cometieron tal error en el almacenamiento, me puede llevar una muestra y me dice, mira, determinemos humedad. Estamos viendo porque producción dice que se está duplicando el tiempo de granulado. Vamos a analizar, puede ser que la materia prima esté muy húmeda y ese fue error de almacenamiento. ¿Por qué error de almacenamiento?
Porque cuando la compramos, yo di el dictamen de que sí cumplía las especificaciones. Entonces, al momento de que yo acepto que ese producto entre a mis bodegas, es que yo ya le di el aval, el certificado, cualquier cosa que le pase de que gane humedad, que le pegó la luz y se arruinó, etcétera, por aspectos de almacenamiento, corre por cuenta del laboratorio. Entonces, ahí sí, si era mi producto, yo me estoy dando cuenta, sí, miren, la humedad está un poquito más arriba, es por eso que se está tardando más en pasar por el mesh y se están duplicando los tiempos de producción. Entonces, previamente, sequémoslo. Miremos el secado de la muestra, bajo qué temperaturas en el horno para disminuir tiempos de mesh. Pero si tal vez, bueno, nos quita más tiempo secarla que duplicar el tiempo de mesh por costo, ¿no? Entonces ya sabemos ahorita en el proceso ajuste, duplicación de tiempo de mesh. Pero son decisiones que se toman en conjunto, es diferente. No sé si eso aclara la duda. ¿Sí? Ya puso que sí. Y miren, tenía aquí, por ejemplo, la pregunta que me decían, sí, era Melanie, cabal. Alejandro pregunta, ¿con la prueba de identificación es por donde se recomienda empezar el análisis? Sí. Identificación es el primer ensayo que nosotros tenemos que estar realizando siempre, ¿sí? Si de nada me va a servir, por ejemplo, ustedes, una identificación puede ser por una reacción química, un cambio de color, y la valoración sea utilizando HPLC. Dos técnicas completamente diferentes. HPLC requiere el uso del equipo, columnas, solventes, estándares, etcétera, para la valoración. Comienza a hacer la valoración, sorpresa, no cumplió porque no era la muestra. Y después hice la identificación, que solo iba a gastar 2 reactivos y no me cumplió, estoy gastando insumos. Siempre la identificación se hace primero, ¿ya? Cuando estamos en el laboratorio presencial, pues ya se cambia un poco el orden. La idea es que ustedes hagan el ensayo de identificación, cuando es la práctica normal. Cuando están en muestra desconocida, sí, el primer ensayo que tienen que hacer es identificación. ¿Por qué? Porque primero tienen que identificar su muestra para después decidir hacer los análisis que se les indica. Ya siempre la identificación es lo primero que se va a realizar, especialmente cuando me llevan un producto al laboratorio. ¿Queda eso claro, Alejandro? Sí, queda claro, gracias. Vale. Bueno, entonces, como les comentaba, esta retroalimentación es debido, este reenfoque y explicación de esto es debido a lo que nos hemos dado cuenta al momento de estar calificando sus certificados. Sin decir nombre, apellido ni nada, cada quien sabrá lo que fue poniendo ahí porque esas observaciones se lo fueron colocando. ¿Qué es lo importante? Que aprendamos. Bueno, ya llevamos 2 prácticas y ya la liga ya perdí de 12 puntos en 2 certificados. No hay problema, me quedan 3 certificados. Por lo tanto, voy a hacer un buen trabajo en los ensayos que me quedan para no cometer errores. ¿Sí? Entonces, primer ensayo que tenemos ya analizando eso. Tenemos lo que es la identificación. Nuevamente, la identificación es por IR, método 197K. Habíamos estado trabajando el M y el M más que todo, ¿verdad? En los anteriores. En clorhidrato de tiamina. El M, ¿verdad? Sí. Mi memoria no me falla. Este me dice el K. Y si se dan cuenta, en el otro decía mezclar la muestra con cloruro de bario o el compuesto que fuera, ¿verdad? En cambio, este me dice, mire, va a colocar en 2 placas específicas, ya sea de cloruro de sodio o bromuro de potasio. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a preparar una pastilla, sino que van a ser 2 placas entre las cuales yo voy a colocar la muestra. ¿Por qué? Porque es una muestra líquida. Y ya lo leo en los puntos característicos. Miren, esto yo lo saqué del estándar de referencia de NITS porque no los encontré en las farmacopeas. ¿Ya? Igual aquí, trasteando la página de NITS, cuando uno le da, miren, y lo pueden verificar, aquí está el nombre científico, espectro infrarrojo, pero no dice eugenol. Si miran en monografía, cabal abajito de las fórmulas les dice, en la estructura, viene la fórmula que es, y luego les dice los posibles nombres químicos.
Uno de los primeros les dice fenol, 2 metil, metoxi, 4, abro paréntesis, 4 metilpropil. Y el otro le dice 4 alil, 2 metoxi, fenol. Aquí miren, fenol, 4 alil, 2 metoxi. En la muestra y si cumple, ¿ya? Trasteando la página, verifiqué que ahora en la parte de abajo uno puede cambiar condiciones. Si quiero que me demuestre como que los últimos picos, los últimos niveles de 4000 acá, o si quiero que me enseñe los de 500 hasta aproximadamente 2000 o 3000. Es por eso que sus espectros se pueden ver diferentes. ¿Por qué? Porque en lugar de comenzar en la derecha con esta banda grande que es característica de anillos aromáticos y grupos fenólicos en estas dos, me comienza aquí a la izquierda con estos picos, que son de los picos donde hay carbono, dobles enlaces, etc. El sistema permite que ustedes corran el ángulo de visión, ¿ya? Otra cosa que les permite el sistema es si lo quieren poner a centímetros -1 o con otra dimensional, o si lo quieren como absorbancia o transmitancia. En IR, para abajo es transmitancia, si los picos van para arriba es absorbancia, ¿ya? Eso puede ser que cuando ustedes lo buscaron, no se dieron cuenta en qué condiciones estaban y por eso se les corrió el espectro y dicen, ay, ¿por qué no me coincide? ¿Ya? Este es el que yo les voy a colocar en su certificado, ¿ya? Ahí Silvia nos está compartiendo el enlace donde lo pueden ver, ¿sí? Y Cabal Hans dice que en el STBS sale igual, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No hay problema esta vez para identificación? No. Va. Perfecto. Luego de que, boom, logramos pasar los ensayos de identificación, si se dan cuenta, esta muestra tenía una única identificación. ¿Por qué? Porque no lo tengo como una sal de clorhidratos, por lo tanto no identifico cloruros, ¿ya? El IR es el único ensayo para poderlo identificar según una USP. Yo revisé la farmacopea británica, la británica sí tiene otros ensayos de reacción química para identificarla, al igual que la japonesa. Pero yo estoy trabajando con la USP 41, por lo tanto, me baso en el IR. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Luego, identificación de impurezas. Ensayos de impurezas que tenemos, uno de los primeros que tenemos es el de metales pesados. A ver, ¿qué método se utiliza y por qué? Vamos a seleccionar para que poderlos escuchar hoy a todos. Vamos a ver, Gabriela Pu. Gabriela Pu. ¿Está? ¿No está? Gabriela la una. Ya contestó en el chat. En el chat. Gabriela, a ver, ¿qué método se utiliza y por qué? En lo que Gabriela nos escribe su respuesta, vamos a hacer nuestra siguiente pregunta, que es límite. Y eso puede irlo analizando, por favor, María Salinas. ¿Sí? Va. Gabriela, no sé si tienes tu respuesta, ¿la lograste escribir? El método 2, ¿por qué? Y no es válida la respuesta de porque así lo dice la farmacopea. Si es una razón, voy a utilizar el método 2 porque me indica la farmacopea, pero ¿a qué se debe que la farmacopea me dice haga el método 2? Si ustedes analizaron el método 1, que fue el que analizamos con ácido ascórbico, ácido ascórbico, sí, vitamina C, ácido ascórbico, es más sencillo que el método 2 del que indica la farmacopea, hasta es más rápido. A ver, Gabriela, ¿por qué? Método 2 y por qué se utiliza. ¿Alguna idea o no te recuerdas? Si no te recuerdas, no me recuerdo. O no sé. No se recuerda, perfecto. Vamos a ver, aquí tengo Miguel Marroquín. ¿Miguel Marroquín? ¿Miguel Marroquín a la una?
Sí, va. A ver, la misma respuesta. ¿Por qué se utiliza el método 2? Porque la muestra es un líquido, no. Digamos, yo tengo, el método 2 se puede utilizar para otras muestras que no son líquidos. Digamos, he tenido sólidos que se utilizan. Chelsea, abajo. Sofía, mírame la Chelsea. ¿Ya? A ver, no es porque sea un líquido. Creo que pues porque no se identifica mercurio, no necesariamente. Ahí nos pone Hans que la muestra es amarilla y el método es para incoloras. Bueno, miren. No es porque tanto la muestra sea amarilla, sino que el método cabal dice, si su principio activo, su materia prima, forma soluciones verdaderas, o sea, translúcidas y todo, utilice el método 1. A ver, ¿el eugenol es soluble 100% en agua? ¿Sí o no? No. No. Entonces tenemos que trabajar con el método 2. El método 2 se basa en el hecho de que primero va a lograr destruir todo lo orgánico que está en la muestra. En este caso, pues el anillo, todo lo que está ahí, hasta mi misma materia prima, que es inorgánico. O sea, toda la estructura hidrocarbonada del eugenol va a ser destruida. ¿Qué reactivo se encarga de destruirme esa estructura hidrocarbonada? A ver. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se va a encargar de destruirme todo, se tiene que carbonizar. Para eso aplico un poco de ácido sulfúrico concentrado, lo pongo en una estufa de calentamiento para que carbonice la muestra, ¿ya? A ver, luego lleva un proceso con ácido nítrico concentrado. ¿Cuál es la función del ácido nítrico concentrado? Y esto hay que lavarlo bien, que me ayudó a lavarlo. ¿Cuál es la función del ácido nítrico concentrado? ¿O no lleva ácido nítrico concentrado? Estoy confundiendo. ¿Chicos? ¿Sí se me escucha? Creo que no lleva, sino es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Es ácido clorhídrico o ácido nítrico? Es ácido nítrico y sí lleva, pero... Exacto, es ácido nítrico y sí lleva. No es ácido clorhídrico. No es para humedecer la muestra, porque ya el ácido sulfúrico se encargó de humedecer y carbonizar la muestra. ¿Elimina los humos blancos? No. Cuando yo agrego el ácido nítrico, eso me genera hasta más humos blancos. A ver, ¿qué creen que es lo que va a hacer? Precipita tampoco, porque el ácido sulfúrico, al momento de estar carbonizando la muestra, yo también lo tengo que llevar a sequedad en la estufa. Se va carbonizando y esa muestra ya no me va a quedar líquida, sino que es como se fue destruyendo todo lo orgánico, ¡pum!, quedó seco. Disolver metales pesados, el metal pesado, no, sino que me disuelve posibles sales minerales, ¿ya? Si se me está formando una posible sal mineral, ya el ácido nítrico la disuelve. Entonces rompe eso, se carboniza y ya me deja libre al metal pesado. No disuelve el metal pesado, ¿ya? Sino que desintegra la posible sal mineral que se está formando. Esa es la función del ácido nítrico. Yo tengo que esperar que igual se seque el ácido nítrico, se carbonice todo eso, lo meto a la mufla a 600 grados centígrados, después espero que seque, se saca y ha sido con todo el proceso de que le tengo que agregar ya los reactivos, agua, ajustar pH, filtrar, llevar a los tubitos y hacer todo el proceso ya que nosotros habíamos visto. Preparar mi muestra hasta que logro terminar de incinerar mi muestra, luego calentar y filtrar, ya comienzo con el proceso que lleva filtrado de muestra, luego se diluye, que tengo que ajustar pH. ¿Qué pasa si no ajusto bien el pH? ¿Qué fue pregunta de examen? Se ajusta el pH porque entre 3 y 4 la formación de sulfuros de metales pesados insolubles se vuelve una reacción de orden 1.
Ujú. Exacto, se favorece esa formación. ¿Cómo sé yo si ustedes no ajustaron el pH? ¿Cómo se mira? Hay turbidez, exacto. El tubo, en lugar de verse incoloro, se mira todo blancuzco, turbio. Entonces, solo con eso, cuando nosotros estábamos en el laboratorio, les decíamos, no ajustaste tu pH a metales pesados. Y aún si ustedes juraban y procuraban que ajustaban pH, que ya se ajustaron pH, era visible la reacción. Por eso es importante el ajustarlo. Recuérdense que tenemos nuestra muestra, nuestro estándar y el control del estándar, que tengo que comparar el color que se va usando, ¿ya? A ver, ¿a quién le encargué la pregunta del límite? Ya no me recuerdo ni a quién se lo había preguntado. Aquí está, María Sara, gracias. El límite no más de 40 partes por millón. Diferente a las otras muestras. ¿Se recuerdan? Si mi memoria no me falla, ácido ascórbico era no más de 5 partes por millón o 2 partes por millón. En cambio, aquí permite hasta 40 partes por millón. 20 partes por millón, me corrige Andrés. Gracias, Andrés. Andrés. ¿Queda claro el ensayo y por qué se utiliza ese método y las funciones de los reactivos? ¿Sí? Vale. Espero que sí. Bueno, otro ensayo que tenía aquí para identificación de impurezas eran hidrocarburos. Pregunto, ¿qué es un hidrocarburo? A la Lipinagelo, a la licenciada Flor Lara, le voy a decir que no saben la definición de un hidrocarburo. A ver, ¿qué es un hidrocarburo? Carbohidratos. ¿Carbohidratos? Son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Exacto. Hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, compuestos hidrocarbonados. Pueden ser alcanos, alquenos, cíclicos, alifáticos, etc. ¿Por qué lo voy a identificar o lo voy a analizar? Esta identificación yo lo voy a realizar porque como parte de mi compuesto se me pueden estar desintegrando por proceso de síntesis, que me quede ahí una cadena hidrocarbonada, o que del metoxi se rompa el enlace y me quede un metanol libre. Entonces estoy buscando la identificación de esos compuestos para ver que no estén presentes. Eso es lo que yo voy visualizando, ¿sí? Entonces, en esta reacción, lo que yo voy a ver es, al final, si mi compuesto es soluble o no en agua, si se dan cuenta. Porque ¿qué era en sí el ensayo o cómo se realizaba? Era que se mezclaba la muestra con hidróxido de sodio y por lo mismo que es un alcóxido, suele formar la sal de sodio del alcóxido para solubilizarse. Favorecía la solubilidad. Entonces, cada vez me dice, miren, al momento usted con el hidróxido de sodio va a lograr favorecer, formar una sal que me va a mejorar la solubilidad del eugenol, y cuando usted lo mezcla o lo diluye con agua, eso va a quedar incoloro. Digamos, solución verdadera. No se le forman dos fases. Pero si usted lo expone con la luz, sí se puede poner algo turbio, ¿sí? Es normal. Pero, ¿qué pasa si lo que yo tengo, además de eugenol, porque puede ser que sí esté, tengo otros hidrocarburos? ¿Qué van a pasar? Si tengo otros hidrocarburos, ¿se van a lograr solubilizar? ¿No? Todos los alcanos, todos los hidrocarburos son solubles en agua. Chicos, a ver, aquí dicen en el chat que ponen, no lo son, no son solubles en agua. Entonces, al momento que va a pasar eso, cada mi criterio de aceptación es, bueno, se forma inmediatamente una mezcla transparente. Me dice, bueno, usted agregó su muestra, le agregó hidróxido de sodio al 0.5 normal, lo mezcló, le agregó 18 mililitros de agua y ¡pum! Forma una solución transparente. ¿Qué decir? Pero si la expone a la luz, o el oxígeno, mejor dicho, puede ponerse turbio. Vale, no hay ningún problema. Cualquier color, 2 fases, 3 fases que se me forme o que no sea transparente, mi criterio no cumple. ¿Por qué me está diciendo? Usted sí tiene hidrocarburos que con el hidróxido de sodio
no fueron posibles facilitar su solubilidad en agua, ¿ya? Eso es lo que va pasando. Ah, bueno, ¿sí? ¿Queda eso claro? ¿Queda claro de compuestos de hidrocarburos? Sí. Vale. El otro ensayo que tenemos es límite de fenol. Si bien por las mismas definiciones me dicen que el eugenol es un derivado fenólico, que ya vimos que tenía su estructura de fenol, en orto tenía un grupo metoxi y en posición para tenía un grupo alil, ¿ya? Entonces me puede ser que por descomposición o por síntesis parciales o desintegración se me va formando el fenol. Entonces me dicen, bueno, vamos a identificarlo. Hay cierta cantidad de fenol que es permitida que pueda estar ahí presente. Lo voy a hacer porque puede ser que quedó durante el proceso de síntesis o que la muestra se va degradando. Y que también como el fenol ya presenta cierto grado de toxicidad, tengo que evitar que esté sobrepasando esos valores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El fenol reacciona ¿con qué? ¿Con qué reacciona el fenol? Férrico. Con cloruro férrico. Entonces va a formar un complejo de fenol con cloruro férrico. Si tengo poca cantidad de fenol, se me va a tornar un color verdecito, ¿sí? Si tengo mucho fenol, ¿qué es lo que pasa? Se pone a violeta. Se pone azul violeta. Entonces es eso, yo lo miro, si cuando hago la reacción que lo mezclé se me quedó verdecito, la muestra cumple, si se me fue azul violeta, no cumple. Esa es la especificación, ¿ya? Ese es el criterio de aceptación. Mi muestra tiene que quedarse, cabales dicen, la mezcla presenta un color verde grisáceo. No pasa o no azul violeta, ¿ya? Si mi muestra se va azul violeta, no cumple. Si se me quedó verde grisáceo, cumple. ¿Claro con eso? Dense cuenta, aquí yo busqué fenol, no eugenol. ¿Por qué? Porque el fenol es una impureza. El eugenol es mi principio activo. ¿Ya? ¿Dudas, inquietudes? ¿Y puede repetir el por qué se hace? Es que se me cortó la señal. Porque el fenol es una impureza que puede estar en mi materia prima, ya sea por proceso de desintegración, si lo utilicé síntesis de eugenol a partir de fenol, puedo quedar ahí como trazas del sustrato inicial. ¿Ya? Y que es un contaminante. Ok, gracias. Vale. Analicemos, pues. Yo les voy a presentar ahorita dos tubitos y ustedes me van a decir primero de qué ensayo es. Si es corresponde a un ensayo de límite de hidrocarburos o si corresponde a un ensayo de fenoles, ¿sí? Primera pareja de tubos. ¿Qué sería? Hidrocarburos. Hidrocarburos. Va. ¿Qué tubo cumple? ¿El de la izquierda, que es este de aquí, o el de la derecha? El de la derecha. Derecha. El de la derecha. ¿Por qué? Porque no se formó, está la solución limpia, no se ve ni formación de fases ni turbidez. Exacto, no tengo formación de base ni turbidez, está limpia. Si esto se me llegara a poner, no sé, en color verde rojo, también no cumple porque la especificación es solución limpia, translúcida. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Va. Esta pareja de tubitos que tengo aquí, ¿de qué es? Límite de fenol. Límite de fenol. Límite de fenol. ¿Cuál cumple? La de la derecha. El de la derecha, que sería el verde, ¿verdad? Este que quedó ya morado, ¿qué me quiere decir? Que yo tengo fenol por arriba del límite. ¿Queda claro? Sí. Ojo, en este yo tengo fenol, porque se dio ese cambio al color verde, porque el cloruro férrico es amarillo. Si yo, amarillo así amarillento, si yo no tuviera fenol, al momento que cae en mi muestra, se diluye y queda amarillo. Pero como hay cierto nivel de fenol, me hace un viraje a verde. Ya cuando tengo exceso de fenol, es que me da el cambio a morado. ¿Queda eso claro? No quiere decir que este no tenga fenol. Sí tiene fenol, pero en un límite correcto. ¿Ya? ¿Y si se queda amarillo, qué significa? Que cumple.
y que no tiene fenol todavía. Una pregunta. ¿Qué implica el exceso de fenol? O sea, aparte de que la muestra no cumple, Ya es un contaminante. es un contaminante. Ya es un contaminante. Si miras la toxicidad del fenol es mayor, es tóxico. Ah, bueno. Y por lo Gracias. tanto, no vas a tener el efecto que te da el eugenol. ¿Ya? ¿Dudas, inquietudes? Va. Continuemos. Luego, esos eran los ensayos de impurezas y la USP dice pruebas específicas o pruebas características ya de la muestra. Una de las primeras es peso específico. A ver, ¿qué mira este ensayo? ¿Qué es esto del peso específico? Miremos Rosbin. Rosbin. Rosbin a la una. Está en el chat. ¿Sí? A ver, Rosbin, la pregunta que hice. ¿Qué mira el ensayo de peso específico? La densidad. ¿Están de acuerdo que mira la densidad? Celeste dice masa, densidad. Peso específico tiene dimensionales, entonces gramos partido mililitros. Si es densidad. A ver, analicen. Peso específico, ¿qué me da? Si volumen se expresa en términos de volumen, el criterio de aceptación son 5 mililitros, 2 mililitros. A ver, ¿qué pusieron? ¿Qué analizaron ustedes? Peso específico, ¿qué es lo que me dice? Es más, se lo dice el mismo capítulo general. El capítulo general les dice qué quiere decir peso específico. Es adimensional, exacto. Relaciona el peso de una sustancia con respecto al peso del agua de un volumen determinado de ambas sustancias, ¿ya? Entonces, por eso también se mira como densidad, porque al final es un volumen determinado, su peso de ese volumen, dividido o la razón matemática o el coeficiente del volumen del peso del agua de un volumen determinado, a una misma temperatura, ¿sí? El peso específico varía con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, no es densidad, no es relación masa-densidad, sino es la relación al final de la densidad de una muestra, bueno, el peso de un volumen determinado de una muestra con respecto al peso del mismo volumen de agua a una temperatura determinada, ambos a la misma temperatura. ¿A qué temperatura se hace el ensayo para esta muestra? ¿20 grados? No, se ajusta a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Dice, a menos que se indique algo diferente en la monografía individual, 25 grados centígrados. ¿Por qué nos dice a menos que se indique algo diferente? Por ejemplo, etanol, alcohol etílico, se hace de densidad o gravedad específica, que es el mismo fundamento, y esa se tiene que trabajar a 15.5 grados centígrados. Específicamente a esa temperatura se tienen que hacer las dos mediciones, ¿sí? Entonces, a una temperatura en específico. ¿Qué cristalería es la que utilizo? Beaker, Erlenmeyer, balón aforado, porque digamos, si es un volumen determinado, balón aforado, lo mido en una pipeta, lo paso en el Erlenmeyer. ¿Qué utilizo? Un pignómetro. Exacto, un pignómetro. El pignómetro es este que ustedes miran aquí. Miren, es un equipo bien sencillo, una cristalería bien sencilla, bien fina, que pareciera un balón aforado, que tiene un bracito, este que sale aquí para cuando la muestra, el pignómetro me tiene que quedar lleno al ras. Entonces lo lleno completamente. Cuando yo introduzco el tapón que tiene por lo general un termómetro, hay algunos pignómetros que no traen este termómetro. Pero eso quiere decir que yo tengo que ver cómo le mido la temperatura. Los que nosotros tenemos en el laboratorio, todos tienen este capuchón, un termómetro.
Entonces, cuando yo le pongo el capuchón que tiene el termómetro, pues me va a desplazar un porcentaje de la muestra para que salga por este bracito, y ya después tiene un taponcito, ¿sí? Lo seco bien, miro que esté la temperatura correcta, y yo tengo que pesar mi muestra. Luego limpio mi pignómetro, tengo que utilizar el mismo pignómetro para tener las mismas condiciones, ¿ya? Lo lleno de agua, miro que esté a la misma temperatura y lo lleno, ¿verdad? Y los peso. Tengo que conocer también la tara del pignómetro vacío, porque al final es una relación matemática, en donde yo voy a poner a trabajar lo que es el peso final de mi muestra, pignómetro con muestra, menos lo que es la tara del pignómetro, ¿sí? Seco. Todo esto va a estar dividido, el peso final con agua menos la tara del pignómetro seco. Y eso me va a dar una relación matemática, ¿sí? Ese valor es el rango de criterio de aceptación que tiene la USP, que de cuánto les decía. ¿De cuánto les decía? De 1.064 a 1.070. Es un rango. Entonces, te lo reporto con 3 decimales, porque la farmacopedia me lo está diciendo con 3 decimales, y yo tengo que ver que quede dentro de ese rango. ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda claro? Solo para entrarles en contexto, esta cristalería, pequeñita y todo, hay de diferentes tamaños, hay para poder volúmenes de 25 mililitros, de 10, de 15, nosotros tenemos muchos de 10 mililitros en el laboratorio, pero esto de aquí, la última vez que tuvieron que cotizar porque lo quebraron una pieza, estaba como en 3.500 a 5.000, ¿verdad, Lick? ¿Por qué? Porque todo está calibrado. Si ustedes menos. ¿Ah? Un poquito menos, pero sí es caro y depende de la capacidad. Mientras más pequeños, más caros. Entonces, si nos rompieron uno de 10 mililitros, tenían que darnos uno de 10 mililitros porque son más caros. Exacto. Ajá. Entonces, si se quiebra, por ejemplo, solo el capuchón, estos vienen calibrados y viene ajustado todo el peso con sus equipos exactos. No puedo intercambiar capuchones. Entonces, eso es lo que hace en ocasiones que en el laboratorio tenemos muchas bases, pero es porque solo han quebrado el capuchón ya cuando están terminando lavarlo. Son cuidados que se tienen que tener. Los pignómetros se utilizan mucho para el control de calidad de aceites esenciales y aceites fijos, para esta determinación de densidad específica o peso específico. Otra prueba específica que se tiene es el intervalo de destilación, ¿sí? Este ensayo, ¿qué equipo es el que necesito emplear? ¿Qué equipo? ¿O no uso equipo? Matraces de fondo redondo, mecheros de Bunsen. Sí, pero todo eso junto, ¿cómo se llama? Porque al final forma un equipo que está armado por un matraz, un mechero, un termómetro, un condensador, un Erlenmeyer. ¿Cómo se llama? Sistema de destilación, un equipo de destilación. Entonces yo voy a armar un equipo de destilación clásico. Nos decía mechero de Bunsen, pero ahorita ya se han cambiado bastante por las estufas térmicas. Balón, que hasta nos decían qué medidas, cantidades. Aquí voy a colocar mi muestra, en donde se va a ir condensando con respecto al aumento de la temperatura, que lo va a detectar mi termómetro para irse condensando. Tomando como primer punto, cuando cae aquí, la primera gota según el termómetro, y como último punto, fuera del rango, ya cuando ya se dejó de caer esas gotas, sin tomar en cuenta lo que pueda quedar condensado en las paredes de estas partes o en el condensador antes que caiga. ¿Ya? ¿Para qué va a servir este ensayo? ¿Por qué lo tienen? ¿Para armar un equipo todo raro? ¿Cuál es la finalidad de este ensayo?
Cualquiera. ¿Cuál creen que es la finalidad de este ensayo? ¿Detectar algún contaminante? ¿Detectar una impureza? Dice medir pureza, exacto. Este ensayo se encarga de ser como el ensayo de valoración. ¿Se recuerdan en los de valoración, como los anteriores, que, bueno, utilizamos HPLC o valoración ácido-base, con estos compuestos que son aromáticos? Se podría pensar en un cromatógrafo de gases para medirlo, pero se puede utilizar muy bien la prueba de destilación, ¿ya? Porque cabal me dicen, mínimo el 95%, o sea, si yo pongo aquí 100 mililitros, como mínimo voy a recuperar 95 mililitros, que sería el 95%, se va a destilar en un rango determinado de temperatura. ¿Qué rango era? 250 o 255. De 250 a 255 grados. ¿Por qué ese rango? Porque si ustedes revisan las tablas de punto de ebullición del eugenol, algunos libros lo reportan en 254, otros en 250 y algo, en 253, ¿ya? Entonces, porque en ese rango de temperatura yo espero que el eugenol se evapore y lo pueda yo recuperar, ¿ya? Aquí, por eso sirve como para determinar la pureza, porque puede ser, bueno, sí identifiqué eugenol, el fenol era poco, hidrocarburos casi no tenía, va bien, pero si esto me sale menos de un 50%, quiere decir que tengo alguna otra adulteración. El nivel de pureza no es el adecuado. Por eso se puede decir que este ensayo de determinación de pureza, de intervalo de destilación, sirve como parámetro de comparación de cuantificación. ¿Sí? ¿Queda eso claro? ¿Dudas, inquietudes? Y cabal, el criterio de aceptación, no menos del 95% de mi muestra se va a destilar en un rango de 250 a 255 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, uno de los últimos ensayos que también tenemos es el índice de refracción. A ver, el índice de refracción, ¿qué es? ¿Qué mide el índice de refracción? Pregunta de orgánica simple. A ver, ¿qué mide? ¿O por qué se caracteriza? ¿Alguien? ¿Están muy callados? Vamos a ver. Franklin Briceño. Franklin a la una. A ver, Franklin, la pregunta que hice, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo pasa la luz a través de la muestra? ¿Queda parcialmente la respuesta? ¿Alguien más? Cambio de la dirección de luz cuando atraviesa la muestra. Exacto, la del índice de refracción mide la desviación de la luz polarizada cuando atraviesa la muestra. ¿Sí? Algunos me estaban preguntando si era un ensayo cuantitativo porque la especificación eran números. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Yo recuerdo que una vez me mencionaron de que no se analizaba solo por números, sino porque se utilizaba un equipo instrumental. Pero el índice de refracción, ¿sería un ensayo cualitativo o cuantitativo? Esa es la pregunta del millón, que algunos de ustedes me hicieron por correo durante estos días. Una especificación que tenga siempre números siempre va a ser un ensayo cuantitativo. ¿Cuanti? No necesariamente, exacto. No siempre el hecho de que tenga números quiere decir que va a ser un ensayo cuantitativo. Mira la cualidad de la muestra en desviar la luz. Me da un número porque desvía la luz en cierto ángulo. Por lo tanto, ese ángulo se mide bajo cierto parámetro numérico. Pero si se dan cuenta, está dentro de un rango, ¿sí?
me dice que logra el desvío de la luz de 1.540 a 1.542 grados a 20 grados centígrados, también a una temperatura determinada. Entonces, si nosotros analizamos, este me va a servir, este ensayo también sirve hasta como de identificación. Dependiendo del aceite, la muestra tiene un rango de desviación en específico. Cuando la muestra está adulterada o no es lo que corresponde, su desviación cambia y es diferente. Entonces, algunos libros de texto lo ponen como parámetro de identificación, mas no es único de identificación, no es tan específico, porque la muestra puede estar presente, pero estar diluida, y al momento de estar diluida, ya desvía o cambia un poco su índice de refracción. El criterio de aceptación, como les decía, era la desviación del ángulo de 1.540 a 1.542 a 20 grados centígrados. ¿Cómo se realiza? Hay diferentes equipos. La fórmula que establece el procedimiento va a depender del equipo que vas a utilizar, ¿ya? Sí se utiliza, pero para ajustar con respecto a la temperatura que estás utilizando, para ver si el valor que estás midiendo entra dentro de ese rango. Pero es una prueba cualitativa. ¿Por qué? Porque nos dice agregue una gota. Algunos pueden agregar 1 o 2 gotas y el ángulo de eso no se ve afectado, siempre y cuando yo coloco bien la gota sobre los 2 prismas. Y la fórmula es simplemente para ajustar la desviación que me están dando según la temperatura del equipo. No sé si eso queda claro, Alejandro. Ya, va, perfecto. Entonces, miren, en la facultad como tal, yo he utilizado 2 equipos de índice de refracción. Uno que está en el departamento de análisis aplicado, que es un equipo enorme, así grandote, que todavía utiliza solo luz amarilla y no da rango de temperatura. Y para medir sí da rango de temperatura, pero utiliza termómetro. Y este es un índice de refracción marca Adler, que cabal es de los que recomienda el equipo. La USP, que ese lo tenemos en el IPRONAT. El IPRONAT, ustedes saben que es el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales. Al ser productos naturales, trabajamos muchos aceites esenciales. Entonces, el equipo de índice de refracción nos sirve para dar ese control de calidad a los aceites esenciales. El equipo, pues, está formado por la base, que tiene un foco de luz, los 2 prismas donde se coloca la gota de muestra y un ocular, como que fuera un microscopio. Con la diferencia que en este ocular, lo que yo voy a visualizar es esto. Una regla donde yo voy a estar midiendo el ángulo de desviación que se va dando y una parte superficial donde está formada por una X y se va a ir oscureciendo. ¿Cuál es el objetivo cuando yo lo termine de medir que esté bien? Es como está aquí en medio. El ángulo que me da, ya leo yo aquí los numeritos. Aquí, por ejemplo, esto sería 1.354 casi. Pero la finalidad es que cabal me quede una línea horizontal que me divida un campo blanco con un oscuro. ¿En dónde? En el punto de intersección de la X. ¿Sí? Cabal, en donde está ese punto de intersección, es el punto donde ya llegó la medición, entonces yo ya solo miro la escala que me está dando aquí. El índice de refracción, el refractómetro del IPRONAT, también tiene pantalla digital de temperatura. Me dice, mire, usted ahorita la medición la hizo a tal temperatura. No se mantiene constante esa. ¿Por qué? Porque cuando se mantenga la lámpara encendida que me pasa la luz, el equipo se va calentando, ¿verdad? Entonces me va diciendo qué temperatura hice la medición, yo la anoto y la ajusto con la ecuación que hasta me proporciona el mismo equipo para ajustar el ángulo de refracción según la temperatura, ¿ya? Para ver si está dentro del rango establecido. En ocasiones, cuando colocamos la muestra, algunas se pueden ver así como difuminadas en azul. Tienen un tornillo aquí, como que fuera el tornillo macrométrico, micrométrico del microscopio, para ajustar que esto azul quede de un solo tono y a poder medir en el ángulo establecido.
Lo mismo pasa con, pues, algunas muestras me pueden dar difuminarse de color amarillo. Igual, solo tengo que ajustar a que toda esa luz quede en un solo ángulo y medirla, ¿ya? Yo únicamente aquí en medio del prisma, cabal aquí, coloco mi gota de muestra, cierro el prisma, la muestra va a quedar sobre 2 prismas que va a tirar la luz y ya yo hago la medición. Es un ensayo cualitativo. Para limpiar el prisma, yo necesito emplear solvente polar, por lo general siempre se utiliza Silol, ¿ya? Y papel limpia vidrios, ¿ya? Limpia lentes, papel fino. No utilizo mayordomo ni cualquier papel que me pueda rayar los prismas, porque al momento de rayarme los prismas ya estoy metiendo un error al momento de la medición, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? Es un ensayo 100% cualitativo. ¿Queda claro? ¿Sí? Todo bien por el momento. Perfecto. Y el último ensayo que tenemos de estas pruebas específicas es la solubilidad en alcohol. Como bien vimos, el eugenol tal cual no va a ser soluble en agua, pero sí es soluble en alcohol a cierto grado alcohólico. A ver, ¿cuál es el grado alcohólico mediante el cual vamos a hacer el ensayo? 70%. Al 70%, ¿sí? Entonces yo preparo mi alcohol al 70%, hago una mezcla en proporciones de volúmenes iguales, si no estoy mal. ¿Y qué me va a detectar este compuesto? ¿Qué me va a detectar este ensayo? ¿Solubilidad? Sí, la solubilidad del eugenol, que sí sea, ¿verdad? También si no me están vendiendo ya como que una sal o algún producto derivado de eugenol, ¿verdad? Un producto de síntesis, porque esos productos de síntesis ya no van a ser, esos análogos o derivados ya no van a ser solubles en etanol, sino por las modificaciones cambian, ¿ya? Y además otros compuestos que pueden estar adulterando mi muestra. El criterio de aceptación nos dice que un volumen de la muestra se disuelve muy bien en 2 volúmenes de agua. Eso quiere decir que voy a tener una mezcla verdadera. No se me va a formar una solución de 2 fases ni nada por el estilo. Si analizo esto, tuvo A, B o C, ¿cuál cumple con la prueba de solubilidad en etanol? Sí. El C. Sí. El A no cumple porque tengo 2 fases. El B no cumple porque en ningún momento, aquí solo se mira una fase, pero tiene un color todo raro. Y el único que cumple es el C porque yo miro una solución verdadera sin ningún cambio. ¿Ya? Que es lo que se tiene que ver. ¿Dudas, inquietudes? Si se dan cuenta, con todo esto ya cubrimos todos los ensayos del eugenol. Esta en práctica era diferente, tenía como que más análisis prácticos, instrumentales, pero la aplicación que tiene esta molécula. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios, inquietudes? ¿Reclamos posterior? ¿Todo bien? Me dice Helen. Ahorita sí van a sacar 100 en el certificado viendo los detalles que se les dijo. Hans, ¿cuál es tu pregunta? Es que hay un ensayo, creo que es el de peso específico, donde menciona que la cantidad de muestra que se analiza es en base a una fórmula, que es, creo que dividido en 1000 y se basa en el peso, en las partes por millón de límite. Pero como en este caso el eugenol es líquido, entonces, y ahí menciona que se pesa. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿se usa la densidad para calcular la masa? No, ahí estás hablando de, no es peso específico, sino metales pesados. Porque peso específico no lleva límite de partes por millón. No, simplemente lo pesas. Peso líquido. El líquido, puedes poner un tubito de ensayo, lo pones en la balanza y pesas un líquido. Bueno. El líquido se puede pesar sin ningún problema. Solo en el recipiente correcto, ¿verdad? No, por ejemplo, para pesar un líquido no lo vamos a pesar sobre papel encerado, sino un líquido ya lo pesamos directamente en un tubo de ensayo o en una cápsula o en un crisol
dependiendo dónde a posteriori voy a hacer mi ensayo. Tubito de ensayo si el volumen es corto, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo necesito pesar 150 gramos de X solvente, puedo utilizar un beaker grande. Ah, bueno, pero ¿Ya? sí se pesa así entonces. Sí, el líquido se puede pesar sin ningún problema. Gracias. ¿Aide? Buenas tardes, licenciada. Fíjense que yo tenía una duda respecto al corto. En la pregunta que decía respecto al ensayo, ¿se puede mencionar excepto? No sé, es que yo vi que habían dos exceptos porque en una decía que la determinación de metales se empleaba el método 1 y no porque se emplea el método 2, ¿verdad? Todas eran excepto. Ah, ya. Es que recordate que en el excepto estamos buscando lo que es falso. Sobre el ensayo de metal, sobre los ensayos de eugenol, podemos mencionar lo siguiente, excepto, o sea que es falso. Todas sus opciones eran falsas. Por lo tanto, todos son exceptos. Ok, gracias, licenciada. Vale. Alejandro, ¿cuál es tu duda? Sí, disculpe, digamos que para el próximo certificado no nos den como cuánto demuestra para hacer el estudio, ¿va? Entonces, como ahorita es un líquido, ¿cómo hacemos como para estimar? Por ejemplo, para la destilación, que eran, no sé, no me recuerdo qué cantidad mencionó, pero algo así como 100 mililitros, digamos. Entonces, ¿como cuánto hacemos para estimar la cantidad que vamos a analizar en total? Al final ahí el volumen o la cantidad es en términos de volumen, no en peso. La fórmula de metales pesados no van a superar ustedes los 2 miligramos. Y si ustedes miran la densidad del eugenol con respecto al agua es relativamente mínima. Es un poquito más pesada. Por lo tanto, les va a quedar como de 2 gramos o 1 punto y algo de gramos, ¿ya? De mililitros. Miren, ustedes tienen que analizar cuánto necesitarían para hacer su ensayo. Yo ya les dije que hay pignómetros de 25 mililitros, de 10 o 15. Por lo tanto, asumimos, yo asumo que tengo un pignómetro de 25. En metales pesados voy a necesitar unos 2 mililitros. ¿Qué otro ensayo teníamos? Hidrocarburos me dice 1 mililitro. Entonces ahí ya llevo 18 mililitros. Van viendo cuánto necesitarían aproximadamente por el análisis. Según lo que yo miro, a grosso modo, no necesitan más de 30 mililitros. Eso es lo que se tiene que ver. Tampoco era lo que les decía. No me van a poner, necesito 5 mililitros. Si yo sé que solo para el pignómetro van a necesitar mínimo 10 hasta 25 mililitros. ¿Ya? Tampoco me van a decir, no, vamos a solicitar 250 mililitros. Es una exageración. Entonces también la cantidad que se utiliza para los proveedores muestra, porque lo que yo saco para análisis de control de calidad ya no lo puedo volver a meter para utilizarlo en producción, sino que ya queda para control de calidad. ¿Queda eso claro? Sí, claro, gracias. Vale. Permítame, tengo 2 preguntas aquí en el chat. Dice, poco con la opción correcta en la pregunta de C. Lo que pasa es que esa pregunta les decía, con respecto al ensayo, con respecto a los ensayos que se puede mencionar, excepto, o sea, lo que es falso. Todo lo que estaba ahí era falso, ¿sí? Ustedes necesitaban encontrar el excepto, ¿ya? Por lo tanto, la correcta era, todos son exceptos. Ahí creo que lo pierden, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que leer e interpretar la pregunta, porque creo que ellos se fueron a eso, ¿ya? Que en el corto decía todas son correctas. Vaya, todas son correctas, es lo mismo. Si estoy buscando el excepto, todos son exceptos, todos son correctos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me están diciendo todas son correctas, quiere decir todos son exceptos, porque yo estoy buscando el excepto. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Puede haber si todos son exceptos o todas son correctas, o sea, todos son mis exceptos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es el enunciado excepto. Si todos son exceptos, todos son correctas. ¿Ya? Es solo análisis de la interpretación de la pregunta. Y especialmente que con 2 que vieron que tenían error, todas eran incorrectas.
En ese ensayo todo era incorrecto. Cabal, como si le pone todos son correctas, es igual a decir todos son exceptos. ¿Ya? Solo permíteme, vi que había aquí otra pregunta en el chat. No sé. Recuerden, Silvia ya les compartió el enlace para asistencia. Ahí lo llenan, porque ahorita a las 4 en puntos, antes de los 4 en puntos se cierra. No. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Duda, inquietud? ¿No? Ok, bueno, dice, en las recomendaciones del certificado, ¿qué puntos son los que más recomendar en el caso de que este cumpla? En recomendaciones. La recomendación tiene que ir enfocada en qué haría yo con esa muestra según lo que yo determiné en el análisis. Si todo cumple, desde identificación, fenoles, etcétera, 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 mi recomendación sería la muestra es apta para ser procesada para la elaboración de X y Y producto, o si se acepta con el proveedor, X, Y. ¿Qué hacer con eso? Si su muestra no cumple, razonar qué van a hacer. No, se rechaza por este motivo, indicarle al proveedor que está fallando en esto, esto y esto, porque eso sí se puede indicar. Si yo lo voy a rechazar, voy a decir por qué la estoy rechazando, ¿ya? Hay que enfocar qué harían ustedes con esa muestra. No es válido, como me estaban poniendo recomendaciones, ajustar el pH para que cumpla. Eso no es mi responsabilidad. Como ya les indiqué, eso es adulteración de resultados. O que están algunos colocaron algo de que, sí, cerrar la ventana. Que con algunas recomendaciones, cerrar la ventana, porque eso puede estar fallando en el pesado de la muestra. Entonces, les estoy dando un dato numérico tal cual. Ahí no aplica lo de cerrar la ventana, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas no va. Ustedes tienen que analizar, bueno, estos fueron mis resultados, asumir que lo hicieron todo bien, por lo tanto, ¿qué hacer con esa muestra? Si todo cumplió y lo único que no cumple es valoración, porque quedó cerca del límite inferior o por arriba del límite superior, ya se indica, bueno, se podría volver a repetir por esto y estas razones, pero tampoco de ponerme a repetir todos los ensayos por triplicado para garantizar el resultado. Esa no es una recomendación viable. Ahí lo que yo prefiero como dueño de laboratorio de la empresa es despedir a ese técnico. Porque si ese técnico necesita repetir todo 3 veces, me está gastando recursos, ¿ya? Eso es lo que no sé si iba quedando claro. ¿Sí? Solo una cosa, otra cosa, chicos, tampoco, bueno, en un laboratorio no sé qué mentalidad tienen ustedes, pero no creo que haya ventanas, sí hay un sistema de aire y todo, y se mantiene todo bien controlado. ¿Qué es? Que también hicieron otra recomendación que decía realizar de nuevo el ensayo porque no se confiaba en el analista. Entonces, jóvenes, ustedes son los dueños del certificado, ustedes son los analistas. Y es lo mismo que fuera un laboratorio presencial, digamos, no así virtual como ahorita. No van a poner eso, entonces, no sé, solo tengan cuidado, de veras. Sí, porque si dudan del analista, están dudando de ustedes, porque no es que cuando yo les mando el certificado es que asuman que ustedes obtuvieron esos datos, como los interpretan. Si me dicen el analista trabajó mal, despídalo, al que vamos a despedir es a ustedes, porque son sus resultados. ¿Ya? Tiene ceros el analista, porque lo hizo mal. Ahora, con respecto a las recomendaciones, es qué van a hacer con respecto a la muestra. Pero era como cuando íbamos presencial. Sí, yo les decía, si ustedes me ponen de recomendación, cambien los laboratorios porque los de la facultad están muy viejos, pues qué bueno sería que solo pedimos y nos dan laboratorios nuevos, pero como sabemos que no es así, las recomendaciones es con respecto a la muestra. ¿Qué harían con la muestra? ¿La tiran? ¿Le hacen algún cambio? ¿La aceptan? ¿No la aceptan? ¿Y por qué razones?
pero no definitivamente, y tampoco decir, ay, bueno, recomendación, repetir todo porque saber cómo lo hicieron. Eso tampoco, porque se supone que, imagínense, ustedes trabajan en una industria, están esperando el certificado de control de calidad eh, para poder liberar el producto en producción. Y van a decir, ay, no, ya me tardé 2 días y ahora que se repita otra vez porque no confío en los resultados. No, tiene que hacerse bien desde el principio. Y lo más es que si hay algún ensayo que por alguna razón da alguna duda, se repite ese ensayo si hay algún factor que no sea el analista, porque si no el analista, mejor que ya se vaya a su casa porque no puede hacer los ensayos. Entonces, las recomendaciones es con respecto a la muestra. ¿Qué harían? ¿La usan para uso farmacéutico? ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? Eso es lo que ustedes tienen que decir en sus certificados. Sí, digamos, hay otro caso que, por ejemplo, ustedes estaban haciendo el análisis, estaban todo bien, y se detectó bajón de luz. Y estaban utilizando el HPLC o algo, a pesar de que eso tiene generador, y el resultado les quedó entre sí y no. Ahí, o desde antes, si ustedes se dieron cuenta de ese bajón, de un solo se vuelve a repetir el ensayo, ¿ya? Sin esperar de que, bueno, como no me cumplió, voy a recomendar volver a repetir ese ensayo porque hubo problemas del equipo, que falló, que tenía ruido, que se puso a bloquear el equipo en ese momento. Si yo ya estoy detectando eso, desde antes de dar dictamen y certificado, repito el ensayo, ¿ya? Pero es eso, ¿qué harían ustedes con su muestra? Y después, en otras que vamos a tener, ustedes se van a dar cuenta que la muestra puede ser para 2 formas farmacéuticas distintas. El mismo principio activo. Y cabal ahí dice en la misma monografía, si va a ser para uso oral, este ensayo. Si va a ser para uso parenteral, este ensayo microbiológico, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el análisis, resulta que el microbiológico no cumplió, pero el microbiológico simplemente es para uso parenteral. Y todo lo demás cumple. Puedo recomendar que esa muestra se utilice específicamente para las formulaciones por vía oral, no para parenteral, porque microbiológico total. Entonces ya estoy recomendando qué hacer con esa muestra. ¿Ya? ¿Queda eso claro? Ya un poquito más claro qué es entre recomendaciones. Y en observaciones no es volver a decirme los resultados, porque los resultados en cierto modo yo ya lo sé. Que pongan la valoración quedó de tanto. El límite de hidrocarburos sí cumplió porque el tubo se tornó de tal color o no se formó color. Eso ya lo sabemos. Nosotros estamos dando el certificado, entonces ya lo sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? ¿No? Vale. Pero entonces que todo esté claro. Por mi parte ya sería todo ahorita para el laboratorio. Y sí, fue un poquito más rápido, no llevaba muchos cálculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría para hoy en la tarde? Ahorita ya quedaría el tiempo libre de un solo. A partir de las 5 menos cuarto voy a estar dando ingreso a las personas para el examen. Recuerden, nos colocamos en la misma posición como lo estuvimos realizando para el primer examen parcial. El examen va a estar dividido en 2 partes. Primero se va a realizar la parte teórica. Eso quiere decir que no tiene que tener nada a su alrededor, sin desconectarse ni nada. Esperamos que todos terminen lo teórico. Ya se les indica para que jalen su hoja, la cual tiene que ir membretada. Si quieren ahorita esta hora, aprovechen para membretar su hoja. Les recuerdo que no pueden utilizar formularios. Sus calculadoras sin funda, por favor. Y cuando termine la parte teórica, les indicamos y pasamos a la parte de cálculos, ¿ya? Para el cálculo van a tener aproximadamente 15 minutos. En el espacio que va a ser todo el módulo, ahí me van a colocar la respuesta, pero después yo les voy a habilitar en Neons el espacio para que me suban la hoja del cálculo del problema. Si en Moodle ya les aparece que, bueno, tuvieron los 2 problemas buenos, pero no me suben la hoja de cálculos, o la hoja de cálculo no corresponde con una respuesta, se les anula su nota en esa parte. ¿Queda claro? ¿Sí? Y la hoja, recuérdense, membretada, hay personas que se les indicó en el examen parcial que tenían que escanearla como membreto y todo, y hubieron estudiantes que solo mandaron la foto donde en teoría habían hecho el cálculo. Entonces, toda la parte numérica no se les tomó en cuenta en un parcial de laboratorio, el cual el 90% del parcial eran cálculos. Entonces, eviten eso, sigan instrucciones. ¿Y Lucky, no se va a comentar algo?
Con respecto a los trabajos, ya que había sobrado unos minutitos, decirles sobre los trabajos que tienen que comenzar a presentar el jueves. Sí, miren, el jueves tenemos exposición de 2 grupos de trabajo de las vitaminas. No, vitaminas no. Productos naturales. Productos naturales. Esos trabajos yo se los voy a mandar, les voy a mandar su nota y las observaciones. Ahí en comentarios a cada uno. El trabajo escrito no lo tienen que volver a corregir ni nada, ni volvérmelo a enviar. El trabajo escrito se queda con la nota que sacan ahorita con esta revisión. ¿Sí? Ustedes desde ya pueden avanzar su presentación y solo tomar en cuenta las observaciones que les voy a mandar de que enfóquense en esto, ordénenlo así, con respecto a la parte para exponer. Si por alguna razón su trabajo está muy deficiente y les mando en observaciones de que tienen que mejorar esto, esto y esto, ya es asunto de que ustedes desde el inicio no lo trabajaron de forma adecuada. Yo espero siempre más tardar entre hoy en la noche o mañana estarles mandando su nota de los trabajos escritos, porque ahí tengo que ir leyendo uno por uno, ir anotando, ¿ya? Y el jueves, ya como ustedes ya van avanzando su presentación, solo es tomar esas observaciones, corregirlos, y el jueves antes de que inicien su presentación, o sea, antes de las 6 de la tarde, una persona del grupo es el responsable de mandarme su resumen por correo, ahí por medio de la plataforma de Neos, el resumen del grupo en formato PDF. Yo ese resumen lo descargo y ya es que le compartimos a sus compañeros para que ellos tengan el documento de lectura para los exámenes cortos, ¿ya? Entonces, así es como vamos a trabajar. Hay exposición este jueves a la hora y según lo establecido, que ustedes ya sabían desde hace casi mes y medio de que tenían esa exposición, ¿sí? Entonces, yo espero que ya tengan avanzada su presentación para solo tomar en cuenta las observaciones que se les van a hacer. Si ustedes hicieron un trabajo de calidad desde el inicio, mis observaciones van a ser mínimas. Si el trabajo no iba adecuadamente desde el inicio, las observaciones van a ser elevadas, por lo tanto lo van a tener que cambiar previo a la presentación. El trabajo escrito no lo vuelven a mandar, solo preparar bien el documento para presentarlo. ¿Ya? ¿Queda eso claro? No que gasten tiempo en volver a trabajar el trabajo escrito, solo enfocarse bien en presentar. Para presentar, cada grupo tiene 10 minutos cronometrados. Nosotros con la licenciada Lucky seleccionamos quién del grupo expone todo, ¿ya? Para que el tiempo fluya. ¿Qué les aconsejo? Sé que posiblemente la presentación la hacen en Drive, que todos comparten, ayudan y la tienen en la nube. Si eso lo hacen, estupendo, porque hicieron un trabajo colaborativo, pero para presentar tengan ya descargada la presentación en su ordenador para que les sea más fácil proyectar. Y cuando vayan a exponer, ustedes mismos manejen su presentación para evitar eso de lo que van a trabajar. Es presentación póster, exacto, gracias. ¿Es póster lo que tienen que hacer o presentación formal? En el documento decía póster. Es póster. Perdón, es que la presentación es otro trabajo que van a tener. Es para ustedes armaron su póster, lo presentan, ténganlo descargado porque a veces el internet saben que está fallando y si lo tienen en Canva o cualquier sistema donde lo hicieron, necesitan datos para estar en el sistema, datos para presentarlo y etcétera. Todos los del grupo tienen que tener la capacidad de poder exponer. No es válido que me digan mi micrófono no sirve. Sé que los micrófonos de las computadoras en ocasiones no sirven, pero para eso se pueden conectar desde su celular o algo para que les sirva como micrófono. Ustedes fueron el grupo que nosotros los escuchamos exponer hace un año en Orgánica, en donde todos tenían el micrófono disponible para hablar y exponer, ¿ya? Entonces, tómenlo en cuenta. A cualquiera del grupo, si alguien del grupo viene con la excusa de que su micrófono no sirve, que por eso no puede exponer, esa persona no va a tener puntos en la exposición. Y para tener sus puntos de la exposición, todos tienen que estar presentes en el momento de que su grupo exponga. Si por algún motivo alguien no está o no se conectó, esa persona no tiene puntos porque se pasa asistencia. ¿Queda claro esos detalles? ¿Sí? Va. Sí, licenciada. Igual yo les voy a mandar por correo a todos un formulario de autoevaluación o de evaluación paralela. Ustedes también van a calificar a sus compañeros. Entonces, es algo que se hace a lo largo del semestre, no van a perder el documento y se les va a indicar cómo llenar. ¿Entendido?
Lick, ¿algo más que se nos haya olvidado? Así que aprovechamos estos minutitos que nos habían sobrado el laboratorio. Que no, que Disculpe, una ya pregunta. pueden desconectarse y estar listos para el examen. ¿Cuál es la pregunta? Va a ser Una con pregunta, cámara prendida. el membre, Perdón, es que hay dos personas que están hablando. Alejandro había comenzado a hablar antes, perdón. Que si va a ser con cámara prendida la exposición. Sí. Sí, Sí. gracias. Sí, son protocolos virtuales que se tienen que tener, por lo menos para su exposición, el que expone con cámara encendida. Si se dan cuenta, tanto la licenciada Luque como en persona, siempre que vamos a exponer, intentamos mantener la cámara encendida, a menos que sepamos de que el internet de nuestra casa está malo y le decimos, miren, lo vamos a apagar para no tener ningún problema. Nicte, ¿cuál era tu pregunta? el membrete de la hoja de cálculos, nombre, carnet y firma y fecha. No, tiene que ir segundo examen parcial, química medicinal 1, parte de cálculos, su nombre, carnet y fecha. Ok, gracias. Y se utilizan, recuerden que se utilizan más de una página, la página siguiente, por lo menos con su nombre, su carnet y fecha, sino que no vaya todo el encabezado. ¿Ya? Gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces nos podemos desconectar. Si me hace el favor de desconectarse ahorita, si ya puedo comenzar con la grabación de este primer bloque. A las 5:45 comienzo a habilitar para que todos enteremos y así a las 5 en punto arranca nuestro examen parcial. Nos vemos al ratito. Gracias. Feliz día. Bueno, Recording feliz día. stopped.